Las fuertes lluvias presentadas en Bogotá durante las últimas horas alcanzaron los límites que normalmente registran las autoridades en cualquier época del año. Según el IDEAM, la temporada invernal está culminando. Mientras que la mayoría del país se acerca al tiempo seco, en algunas ciudades la segunda temporada de lluvias todavía sigue generando algunas consecuencias. En las últimas horas, las fuertes precipitaciones alcanzaron más de 75 milímetros en Bogotá. Según el IDEAM, sobrepasó el límite establecido. Elevadas de alrededor de 75 milímetros, teniendo en cuenta que el promedio mensual para la capital de la República, según la estación del aeropuerto del Dorado, es de aproximadamente 59 milímetros. La capital del país quedó cubierta de fuertes inundaciones. Las torrenciales lluvias, de acuerdo con los estudios meteorológicos, están llegando a su fin. Las lluvias se espera que se extiendan hasta mediados del mes de diciembre. Es muy probable que ya las dos últimas semanas del mes de diciembre y comienzos del próximo año tengamos una condición predominantemente seca o de menos lluvias en el territorio colombiano. El IDEAM mantiene alerta roja por deslizamientos en la zona pacífica. Las alertas especialmente se manejan en este momento de la parte hidrológica, la cuenca alta del río Atrato, por crecientes súbitas, y también los ríos Telenví y Mira, localizados en el departamento de Nariño, que también se encuentran en alerta roja por crecientes súbitas. Mientras que en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta se mantiene la alerta roja por incendios forestales.